Bien, vamos a abrir nuestras Biblias a propósito en la institución de este culto. Vamos a leer en Mateo 26. Evangelio de Mateo, capítulo 26. Los hermanos Graham y McGee, que nos visitaron desde Inglaterra, ellos escribieron, y quizá algunos de ustedes han visto en Facebook, la información la impresión de ellos con relación a la obra en el país y el reporte que ellos hicieron a los hermanos que lo enviaron aquí. Ha sido una impresión buena. Y ellos están admirados del interés que los hermanos muestran al compartir la palabra, y también admirados del liderazgo del país, de los ancianos y de la unidad que existe entre las asambleas aquí en el país. Así damos gracias al Señor por esa impresión que ellos se llevaron. Pero creo que ahora nosotros debemos seguir saboreando lo que ellos nos dejaron, el mensaje que nos trajeron sobre lo que es la Gran Comisión y sobre lo que es el discipulado. Yo quería invitar por nombre, pero invito a los hermanos que deseen tener una evaluación de estos mensajes, a que después de la escuela dominical se queden aquí, los que deseen, para acordar un día y una hora en el que podamos reunirnos para evaluar, consensuar lo que el Señor nos trajo a través de estos hermanos. Sí, todos los hermanos interesados en tener este encuentro de compartir el mensaje de los hermanos, cuando termine la escuela dominical, yo voy a estar esperándolo aquí para que nos pongamos de acuerdo en un día y una hora para tener esta dinámica de evaluación de estos mensajes que recibimos de parte de nuestros hermanos. Bien, vamos a leer en Mateo 26, dijimos, los versos 27 al 29. Nos dice así: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Y os digo que desde ahora no la beberé más, no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Yo quiero hacer énfasis en lo que el Señor señala aquí a los discípulos por primera vez, en lo que se estaba produciendo o en lo que se iba a producir más adelante. El pacto, el gran pacto, el pacto contemplado, visualizado
por el Señor desde la eternidad. Para que tengan una idea, los profetas hablaron de este pacto. El Espíritu Santo lo puso a hablar de este pacto. Por ejemplo, en Jeremías, capítulo 31, verso 31 en adelante, nos dice: Jeremías 31, verso 31, dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y no seré a ellos, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: ¿conoce a Jehová? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El Señor le habla de un nuevo pacto. ¿Y cuál fue el pacto antiguo? ¿Cuál fue el pacto anterior? El pacto de la ley que compartió con Moisés. Miren, hermanos, desde el inicio mismo del Señor, y esto ha ido en aumento, esta obra de gracia del Señor, este pacto nuevo, que es la gracia maravillosa del Señor, y el Señor lo previó. Se han levantado personas que han pretendido actuar, proceder conforme a sus propias ideas, propios pensamientos. Y cuando hablo de esto, siempre recuerdo una célula que teníamos en NACO de empresarios y profesionales, donde nos reuníamos para compartir la palabra, y había un ingeniero que no podía entender cómo un hombre malo podía ser salvo. Él no podía entender cómo un ladrón, o como un asesino, como un malhechor, podía así, yo soy salvo, simplemente por haber creído. Él no podía entender eso. Y nos llevaba tiempo para explicar la verdad de la misericordia y del amor de Dios referente a la salvación. Y para hacerle entender por demás que todos los hombres a los ojos de Dios somos iguales, somos pecadores. Así lo dice la palabra de Dios. No hay justo ni aun uno, todos somos pecadores. Y que Dios no mide los pecados como los medimos nosotros.
Los pecados para Dios no tienen colores. No hay rosado, no hay morado, no hay tenue. Pecado es pecado. Cuando nosotros fuimos a Río Grande, en Texas, al seminario, en la asamblea donde nos tocó predicar, había una pareja que su esposo era un borracho. Entonces el pastor nos invitó para que fuéramos a hacerle una visita a esa pareja porque el esposo estaba luchando con el alcohol. Y él decía a la esposa, y la esposa estaba sufriendo mucho por eso, porque era un borracho impertinente, que él lo único que hacía era tomar, pero que esa era su única debilidad, y quería justificar eso. Entonces el hermano pastor que me acompañaba en esa ocasión abrió las escrituras y le dijo: mire, lo que pasa es que borracho es pecado, que beber hasta emborracharse es pecado. Y le leyó la escritura donde dice que los borrachos, los afeminados, los que se echan con varones, etcétera, 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 no entrarán al reino de los cielos. Eso es pecado. Pero ese hombre que tenía su familia, sus hijos, su esposa, pensaba que no, que eso no estaba haciéndole daño a nadie con eso. Nosotros medimos la diferencia en asuntos de pecado. Pero lo que yo quiero señalar en esta mañana es que el Señor, de manera formal, dio la noticia del nuevo pacto y lo simbolizó, lo representó. Cuando el Señor hizo el pacto con el pueblo de Israel, dio algunas recomendaciones para que el pueblo mantuviera fresca la liberación de la esclavitud de Egipto. ¿Recuerdan ustedes lo que el Señor puso como recuerdo que el pueblo debía celebrar como fiesta en conmemoración de esa liberación de Egipto? ¿Recuerdan ustedes lo que el Señor estableció? ¿Recuerdan la sangre en el dintel de la casa? Lo que llamamos la Pascua. El pueblo judío hasta hoy celebra y además puso una señal para el pueblo judío. ¿Qué señal puso? Puso como señal el día sábado. Señal es para siempre, dijo el Señor. Cuando la gracia se manifestó al pueblo, a la humanidad, cuando la fe se manifestó para la humanidad, no existían estas leyes ni estas cosas. ¿Cuándo empezó una demostración de fe para la humanidad? Por ejemplo, a Abraham se le llama el padre de la fe. Y Abraham no estaba en su mente día sábado, ni Pascua, ni nada de eso, porque eso no existía. El pueblo judío, los apóstoles que se formaron con esa disciplina, con esa información, con esa religión, como le querramos llamar, no discernieron, no entendieron lo que era el nuevo pacto, no entendieron eso. No sabían el alcance, la dimensión
de la obra de redención del Señor en la cruz del Calvario. Y ellos pensaron, sí, muy bien, el Señor murió, pero vamos a seguir con nuestras prácticas antiguas. Y miren, para ellos salir un poco de ese entorno fue fuerte. El mandato del Señor y el mensaje que el Señor trajo a la humanidad, ¿cuál fue? El que le dio a Nicodemo: de tal manera amó Dios, no solo a los judíos, al mundo. Ellos no entendieron eso. Y entonces fue necesario que Dios le diera una revelación a Pedro para que entendieran que ese mensaje debía ser llevado a los gentiles. Y no solo darle la revelación. Ustedes recuerdan en los Hechos la historia de Cornelio, donde Pedro tuvo una visión de un lienzo con animales que ellos no comían, y una voz que le decía: mata y come. Y Pedro, conversando con esa voz, conversando con el Señor, le decía: pero Señor, no, yo nunca he comido cosa inmunda. Pero la voz le dijo: lo que yo he limpiado, no lo llames tú común. Y entonces llegaron los mensajeros de Cornelio, y el Espíritu les reveló: ve con ellos. Y fue. Y entonces, aún estando él allí, no entendía, y fue necesario más. Y hubo una manifestación del Espíritu en esa familia y en esos criados y en esa persona que escucharon el mensaje, igual que los 120 que estaban en el aposento alto. Lo mismo pasó. Y ahí despertó Pedro y dijo: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada. Y aquí estamos nosotros, República Dominicana, bendecido por esta obra preciosa del Señor. Entonces, esta copa que nosotros hemos tomado aquí, obedeciendo el mandato del Señor, es el símbolo del nuevo pacto. Y el nuevo pacto tiene que ver con la gracia de Dios. A propósito, ¿cuánto han leído o están leyendo La Gracia en Crisis de Franklin Álvarez? Miren, léanlo, léanlo. No se queden solo en la parte de la historia que él da primero de la asamblea. Vayan a esto. Usted va a encontrar en uno de los capítulos cómo llegó un momento en la historia de la iglesia donde ya la iglesia estaba fraccionada con estos nombres: presbiterianos, episcopales, wesleyanos, bautista, católico. Y habían esos nombres, pero todos habían estado añadiendo cosas a la gracia de Dios. Y por último, en estos últimos tiempos, después de los años 1930, de ahí para acá más o menos, empezaron los grupos entonces pentecostales. Y después de los años 60, entonces aparecieron otros grupos, y siempre han estado apareciendo otros grupos, añadiéndoles cosas extrañas al plan de salvación de Dios, a la gracia de Dios. Y llegando al punto de que el hombre tenía que hacer cosas para ser salvo, o dejar de hacer cosas para ser salvo.
Se han añadido muchas cosas. Y en el 1820 surgió un movimiento, un avivamiento de hermanos que se concentraron en la palabra y empezaron a desempolvar cosas y encontraron el rescate de esta doctrina de la gracia de Dios, de que la salvación es solo por la fe y más nada. El mismo Lutero, que descubrió esa doctrina de la gracia, siguió apegado a cosas humanas y religiosas que lo esclavizaban. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, y es bueno que leamos, verso 21, este libro que nosotros lo estudiamos aquí, los adventistas no pueden entender esto tampoco, este plan de salvación por la gracia de Dios, y no entienden que ese pacto antiguo ya pasó, y que Pablo lo presenta muy claro cuando nos dice que la letra mata, y cuando nos dice que no hay diferencia de días, etcétera, etcétera. Capítulo 3 de Romanos, verso 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice que no hay diferencia, está diciendo que no hay diferencia entre judío y gentil. Es lo que está diciendo, no hay diferencia. Y si un judío no cree, no será salvo. Y si por la ley fuéramos salvos, entonces en vano vino Cristo. El Señor vino para deshacer eso. En lo que tiene que ver con la salvación, porque la ley es buena, ¿verdad? Y nosotros debemos vivirla, practicarla. Pero ahora tenemos el Espíritu que nos ayuda a vivir la ley. Y aún así fallamos. Aún así fallamos. Verso 24. Siendo justificado, ¿de qué manera? Gratuitamente, no por nada que yo haga, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, al Señor Jesús, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Concluimos pues, dice Pablo, que el hombre justificado, ¿cómo? Sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente es Dios de los gentiles, Dios suyo y Dios mío. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a nosotros los gentiles. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pero la salvación no es por la ley, es por la gracia de Dios. En Gálatas, capítulo 2, verso 16, encontramos
algo interesante también. Gálatas capítulo 2, verso 16, nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, nosotros los judíos, decía Pablo, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ¿qué pasa? Nadie será justificado. Eso está claro. Eso está claro. Muy claro. Entonces, dice Pablo, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, las que destruí son la de la ley. Transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y entonces dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces ¿qué pasó? No tenía necesidad Cristo de morir porque la ley estaba ahí. Eso está muy claro. Pero algunos se han empecinado con el sábado. Y mire, yo tengo aquí una literatura que alguien repartió aquí en la iglesia que habla de asuntos de sábado, donde están justificando y poniendo, pero lo que pasa es que no están departamentalizando bien la palabra de verdad. No están poniendo, como descubrieron los hermanos al lo que despertaron este avivamiento en 1820, Darby y demás, que pudieron ubicar los tiempos de la obra del Señor con relación al hombre. Y ellos están confundidos en una casa sin departamento, podríamos decir. En una casa hay baño, hay habitaciones, hay sala, hay comedor. Entonces ellos han puesto todo igual. No han departamentalizado la palabra y están por allá. Miren, por ejemplo, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Lo que dice Pablo, que descubrió, que entendió lo que era esta gracia de Dios. Verso 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Estamos completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, en Cristo, fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y entonces oigan lo que dice aquí: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, dice Pablo, nadie os juzgue en comida
o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? No nos juzguen en eso, porque ya eso, nuestro reposo es Cristo. Y todo lo cual, todo eso, la ley y el sábado, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si viviese en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni guste, ni toques, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, verdad, cierta reputación de sabiduría, de inculto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué? Buscad la cosa de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Ustedes recuerdan lo que dijo el hermano Fernando con relación al bautismo, los que fueron bautizados en Moisés y los que fueron bautizados en Cristo. Lo que él dijo, que hemos sido sumergidos en Cristo. Nosotros hemos sido sumergidos. Cuando Dios nos ve, Él ve a Cristo. Y cuando Dios ve a Cristo, ¿cómo ve a Cristo? Limpio, perfecto. Así me ve a mí. Así me ve a mí, así lo ve a usted, porque Cristo es nuestra representación en la presencia de Dios. Y cuando el Señor me ve limpio. Por eso tenemos seguridad de ser salvos, porque nuestra salvación está en Cristo. En Él es que está la salvación. Miren, entonces dice en Hebreos capítulo 8 y verso 6, que el Señor es mediador de un mejor pacto. Hebreos capítulo 8, verso 6. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pero si aquel primero, el de la ley, hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el capítulo 10, verso 1 de Hebreos, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, es decir, de la gracia de Dios, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a lo que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, etcétera, etcétera. En el capítulo 9 de Hebreos, verso 11, oigan lo que dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de los machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué salvación? Eterna salvación. Y lo que es eterno, ¿cuándo termina? Eso es lo que usted recibió, eterna salvación. ¿En qué verso estamos?
12, 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto en el que estamos nosotros ahora, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, y quien intervino fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, podemos decir mucho de estas cosas, pero yo quiero concluir con esto. El Señor Jesús es la última palabra de Dios al mundo, la última palabra de Dios a la humanidad. Y eso podemos verlo en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1. Oiga lo que dice el escritor a los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra del trono en las alturas, de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Y entonces, en la máxima de Pablo, miren, no me venga con cosas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no, lo que era para mí ganancia lo tengo como basura. Yo era fariseo, yo me eduqué a los pies de Gamaliel, pero todas estas cosas que yo las tenía como grandes, para mí las puesto porque yo descubrí la verdad, descubrí a Cristo. Y entonces nadie me venga con cuento. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, si me quieren poner en la carne, lo vivo en la fe y más nada. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que, hermanos, no se dejen confundir con esta religiosidad de día de fiesta, luna nueva, sábado, aquello, lo otro. Eso no tiene valor. Lo que tiene valor es la sangre de Cristo derramada en el Calvario a nuestro favor. Ahora, ¿eso me hace yo vivir una vida licenciosa? No, porque el Espíritu que está en mí, que es el Espíritu de Cristo, no me guía a eso. Me guía a una vida de obediencia. Y si yo me salgo de la cosa, ese Espíritu me recrimina. Se contrita dentro de mí y me lleva a postrarme delante de Dios y decirle: perdóname, yo he fallado, porque la ley está escrita en mi corazón, está en mí. El Espíritu me hace sentir cuando está correcto y cuando no está correcto, y yo no puedo vivir fuera de la voluntad del Espíritu. Tengo que vivir en ese Espíritu que está conmigo. Y entonces, si no es así, no habrá una vida de gozo, en verdad, una vida de placer. Si no, estaremos una vida de lucha, de cabizbajo, de amargura y esto que lo produce el pecado. Pero una vida a tono con el Señor, una vida en comunión con el Señor, una vida que sigue los reglamentos del Señor. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Una vida así está en armonía con el Señor, siempre. Hermano, que el Señor nos bendiga y el Señor nos ayude a gozar en su gracia.
Y los que tienen el libro de la gracia, que son afortunados, porque ya se terminaron, ya no habrá más libro de eso. Cuando lo lea, présteselo a alguien que siga disfrutando lo que usted está disfrutando de él. Que el Señor le bendiga.